Hola, mis queridos. Bueno, la tercera parte de la entrevista. Mucha gente cuestiona, yo ya lo dije en el editorial, para mi gusto de manera estúpida, que el Vaticano tiene mucho oro, que hay muchas obras de arte que valen mucho dinero, como si eso se pudiera vender poniéndolo en la vereda. A ver, ¿quién quiere comprar un Botticelli? A ver, ¿quién quiere comprar una Gioconda? No, no es así, no funciona. Pero igual, bien, otra vez, si vos tenés que, o sea, eso lo hay que mirarlo en su contexto de época, como decía hoy, claro. ¿no? A ver, todas las obras de arte, y hay que verlas en qué épocas. Sí, sí. Pero las obras de arte, digamos, de Miguel Ángel, digo, la capilla, eran los únicos que podían bancar eso en esa época. Claro, evidentemente. ¿No? Sí. No, pero digo, muchas veces... No hubiéramos tenido... Claro, la gente ahora cuestiona como si se pudiera ahora agarrar y vender todo lo que hay en el Vaticano y con eso se solucionara algún problema, que no tiene nada que ver. Es que Miguel Ángel no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera habido un Vaticano detrás que le proveyera la oportunidad. ¿Me explico? O sea, no había otros mecenas, eran privados y recién arrancaba eso. Claro. Pero incluso las obras, digamos, medievales que tienen El Dorado de la Hoja, bueno, se trabajaba con eso, sí, ¿no? Y tenía otra función, y no es que el Vaticano lo tiene por eso, sino que simplemente me parece que incluso también hay que ver de dónde viene el discurso, ¿no? Porque si eso me lo dice, no sé, Elon Musk, no, claro, es cuestionable. Si me lo dice una persona que no entiende, genuinamente no entiende, bueno, uno le explica, mirá, o sea, en 2000 años de historia, creo que algún capital ha reunido la Iglesia Católica. ¿Qué nos dejó Francisco? Francisco nos dejó, yo creo que en términos religiosos, yo te hablo en términos religiosos porque me parece que en términos políticos, culturales, de la administración del Estado, ya ahí no te puedo hablar mucho, pero sí en términos religiosos creo que nos dejó lo que se dice muchas veces, que es lo de predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, es alguien que hacía alegato de la austeridad, etcétera, se vestía austeramente, ¿no? Entonces creo que la gente lo que le va a exigir a los próximos papas es esa coherencia entre lo que dicen que hay que hacer y lo que hacen, efectivamente. Sí. Digamos, a mí me tocó ayudar a un sacerdote. Justamente yo le estaba preguntando, le digo, ¿pero qué onda el cardenal Víctor Bergoglio? Me dice, no, mirá, estábamos en una villa, habíamos ido a llevar unas donaciones. Me dice, mirá, él en cualquier momento se sube a un colectivo, va a visitar a un cura, a una parroquia, camina al barrio, le pregunta al cura cómo está la parroquia, cómo está el barrio, vos tenés que saber. Y me termina de decir eso, ni bien me lo termina de decir, lo veo bajar mira, ahí está, y va bajando el colectivo, iba hablando con la gente, justo terminaba en esa villa, y como los colectiveros ya lo conocían, entonces lo dejaban una cuadrita más. Lo que te decía es, justo en el momento en que el sacerdote me estaba terminando de contar la anécdota, yo lo veo bajar del autobús. Y para mí era exactamente eso, era lo que él fue haciendo a lo largo de su vida. Creo que también hizo una gran educación de los sacerdotes y también puso en evidencia prácticas de la iglesia, de la gente que se cree que es más papita que el papa, que tiene más derecho a, ¿no? Y él, que era el jefe, dijo, yo no soy nadie para juzgar, por ejemplo, a los homosexuales, ¿no? Entonces creo que esa es una marca muy fuerte, creo que esa es la marca que va por ahí a dividir qué tan aperturista va a ser la iglesia de acá a lo que viene. Por la homosexualidad es un problema, o el mundo está discutiendo otras cosas, ¿no? Por eso, ya te digo, hay que ver a la lista de papas más que nada como una expresión de deseo. ¿Qué se desea o de tendencias en la iglesia, ¿no? Como yo te decía, más reformistas, más teóricos, más prácticos, más aperturistas, en un mundo que ya no es el mundo globalizado que conocemos o que conocíamos hasta hace poco. Es un mundo que tiene 3 disputas muy fuertes, o campos de disputa muy fuertes, comercial, 2 conflictos bélicos muy fuertes, y un resto del mundo que está esperando. Entonces, la pregunta sería, el sacerdote que va a venir, creo que la nacionalidad es un poco al margen en este caso, porque una vez que te convertís en papa sos universal. Digo, uno que por ahí es de Argentina dice, bueno, sí, el papa es argentino, en realidad es universal, le pertenece a todos, ¿no? Sí, por decir así. De hecho, nunca más habló castellano, ¿te fijaste que hablaba siempre en italiano?
Sí, muy pocas veces, salvo que le entrevistaran a alguien de habla hispana, él hablaba en italiano. Pero ¿Por qué crees? ya te digo, Perdón, creo que se me coló mentalmente una pregunta, un bonus track. ¿Por qué crees que no vino a España, por ejemplo? no fue a España. Sí. Me parece que Portugal necesitaba más el impulso Claro. cristiano que España. Entonces España no necesita por ahí. Es como, por decir, está bien, vive en Italia, digo, pero ¿por qué el Papa, digamos, estando en Italia, siempre decide salir a otros lados? Y no, bueno, porque están... Sí, es cierto que España tiene una tradición conservadora muy fuerte, digo. Sí. Sí, la Iglesia Católica es absolutamente conservadora. O sea, yo creo que si me pongo a hablar con un cura de acá de España y le explico que hay curas villeros, no me entendería ni el concepto del cura villero. Me parece que hay veces que la ostentación es quizá creo yo que es la ostentación del sacerdote lo que termina molestando, ¿no? Sí, entiendo. Sí. O sea, si te dan un auto de lujo, pero vos lo pones al servicio del pobre, de llevar a uno, lo pones al servicio de la comunidad, no hay ningún problema. Me parece que el problema está en la ostentación, claro. En leer eso como un signo de ostentación, ¿no? Sí. Claro, no es qué, sino qué hacemos con. Claro, no es lo que tiene, sino lo que hace con. Claro. No, digo, si estás en una iglesia que tiene, como decíamos, no sé, mucho oro, mucho esto, mucho aquello, mucho lo otro, bueno, si esa iglesia va a ser para el refugio del necesitado, del desamparado, para no juzgar para el que viene, bienvenido sea, digo, no, me parece que es cómo se utilizan esos elementos más que qué elementos son. Claro. Una cosa más, hay muchos comedores en la Argentina que estaban financiados por la Iglesia Católica y ahora justamente Milei ha cortado todo el tema de comedores sociales en la Argentina, estas noticias acá han llegado y mucho. ¿Se teme que al venir un nuevo Papa haya un cambio en ese sentido o no? Se teme en la cuestión general, pero en la cuestión particular no te olvides que cada uno de los papas que ha llegado por adentro de una congregación de algo, dentro de la iglesia. No, digo, te nombraba Ratzinger o también te nombraba, digo, Francisco era un jesuita, digo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, como las órdenes religiosas van a seguir jugando su juego, su territorio. Sí. ¿No? Por decirlo en términos políticos, van a seguir manteniendo sus territorios. A ver, sin ir más lejos, tenemos una cosa que es el Opus Dei, que tiene como un trato especial, completamente distinto a otros órdenes o congregaciones o agrupaciones o grupos religiosos. Bueno, acá en España, ahora que nombraste, yo no me acordaba antes, qué bueno que lo nombraste, es que acá el Opus Dei justamente está muy metido en la iglesia. Te diría que el 80%, 70% de la iglesia española tiene que ver con el Opus Dei, digamos. Hay empresas. Sí, también tienen un manejo completamente diferente. Digo, ellos tienen un líder religioso al que le hacen más caso que al Papa. ¿Me entendés a lo que voy? Entonces, digo, lo que se puede llegar a temer es, bueno, ¿qué lugar ocupamos en las importancias del Papa? Pero, digo, las órdenes religiosas, muchas son muy sólidas, muy fuertes. No te olvides que estás en todo el mundo, y al estar en todo el mundo, eso genera cierto corrimiento, pero no cierta desesperación. Yo creo que antes que preocuparnos por la pobreza, ¿qué puede hacer la iglesia por la pobreza? Que si bien tiene un voto de pobreza y está bien, digo, y de misión de ir a buscar al humilde necesitado, acá acá hay creo yo que lo más preocupante para la iglesia es qué hace la política de este país con esa gente. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué hace realmente? Porque, no repartir alimentos es hacer algo, que es dejarlos abandonados. Esto ha sido todo desde Hago Periodismo, el canal al que te tenés que suscribir ya mismo.